Acompáñanos, Efesios capítulo 6, podamos leer en la poderosa palabra del Señor. Efesios capítulo 6 dice desde el verso 21 en adelante: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, la oportunidad de ser bendecidos e inspirados a través de lo que hay en tu corazón para con nuestras vidas y corazones. Pedimos, Señor, que hoy nos hables de una forma preciosa y sobrenatural y que guardes nuestra vida y nos permitas, Señor, crecer en el conocimiento de tu preciosa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas pueda colocar esta palabra saber. Saber. Hay algo interesante que nos plantea la carta a los Efesios y es Pablo está pidiendo oración específica por él, presentando los diferentes asuntos que conciernen a su misión mientras está en Roma preso. Está en Roma preso esperando presentarse ante el emperador, porque como ciudadano romano Pablo tiene la doble ciudadanía, es judío de nacimiento, pero también es romano porque ha adquirido la ciudadanía romana y como romano tiene derecho a, en medio de las acusaciones que está viviendo y todo el proceso, puede apelar a presentarse frente al emperador en una corte para ser juzgado y ser escuchado. Y en el camino de todo eso, mientras está en Roma, pues pasa por diferentes situaciones. Pablo ha sido fundador de diferentes iglesias que ha ido fundando a lo largo de su ministerio, donde ha delegado pastores, ha hecho diferentes situaciones que lo han colocado en este escenario y del donde él también, pues hay una preocupación muy puntual en él para que las iglesias y los lugares a donde él escribe se conozca ciertos detalles puntuales. Y es aquí donde encontramos algo que también nos concierne y también es importante para nosotros como hermanos en la fe. Y es lo que nos permite y nos coloca Pablo aquí en el verso 21 cuando dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. La pregunta es, ¿por qué Pablo tiene un interés en que aquellos que están en Éfeso conozcan sobre sus asuntos y no solo eso, sino todo y lo que él está haciendo? Hay un interés en Pablo para poder comunicar de forma efectiva lo que está pasando. Y esto es importante para nosotros también como cristianos poderlo entender. Una de las cosas que muchas veces nos pasa como cristianos es que olvidamos actuar como el cuerpo que el Señor espera que nosotros seamos. El cuerpo humano, el cuerpo que tú tienes, se comunica constantemente, todo el tiempo se está comunicando de forma efectiva para poder ser ayudado frente a algún desafío que se presenta y eso permite que también se puedan mitigar muchos riesgos y muchas cosas. El cuerpo que tú tienes cuando tus pies necesitan algo, necesitan ser calzados, eso es en cuestión de milisegundos, tu cerebro reacciona, las manos van y están dispuestas a proveer lo que se necesita. O sea, la reacción y la comunicación es fluida y es precisa y es puntual. Aquí Pablo también nos presenta esto mismo. Pablo no quiere esconder lo que está pasando, no quiere reservarse ciertas cosas y hay un interés puntual en eso, porque esto le permite a aquellos que están en Éfeso
poder ayudar a Pablo aún en su misión. Y usted dirá, pero ¿eso para qué serviría o eso de qué sería importante? Porque hay algo en la oración que es bien interesante para nosotros y es entre mejor conocimiento sobre algo tenemos, nuestra oración puede ser más efectiva y más precisa. Podemos pasar de oraciones generales a hacer oraciones específicas y de apoyo puntual, que es lo que se necesita desarrollar. Por eso aquí el hablar del saber, de cuando Pablo dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, hablar de ese saber, lo importante de aprender a comunicar efectivamente lo que se requiere es vital en la misión que estamos llevando. El Señor Jesús mismo en los evangelios hace alusión a ello cuando dice, todas las cosas que escuché, que oí de mi Padre, os las he dado a conocer de forma íntegra para que ustedes las sepan, las conozcan. Lo que ustedes deben saber, todo lo que he escuchado de mi padre, se lo he comunicado para que ustedes lo tengan presente, para que ustedes lo conozcan de primera mano y eso evite que se haya en nuestra relación engaños y cosas. Por eso es tan importante el saber. Por eso es tan importante que como cristianos conozcamos la escritura, por eso es también como cristianos que nos aprendamos a comunicar entre nosotros mismos, comuniquemos las cosas que son necesarias de forma puntual para que podamos apoyarnos. Una de las cosas que muchas veces pasamos por alto es que necesitamos aprender a comunicarnos de forma efectiva. Y comunicarnos de forma efectiva es como en el cuerpo que tú tienes. Si hay algo que está molestando tu cuerpo, si hay una piedrita en tu zapato, hay que comunicarlo a las manos para que se desaten los cordones, se quite el zapato, se limpie, para que no siga eso siendo algo incómodo y nos evite de pronto cumplir el propósito o hacer la labor que necesitamos hacer de forma efectiva. Pablo comunica de una forma puntual lo que necesita y requiere la iglesia en Éfeso saber sobre lo que está pasando con él. Por eso la oración de los de Éfeso no es una oración desinformada, sino es una oración que está informada sobre bases. No hay rumores que puedan generar miedo, zozobra, sino hay verdades que afirman la confianza que hay entre Pablo y la iglesia de Éfeso. Y esto es importante. Una oración informada quita la preocupación excesiva. Cuando se sabe y se conocen los detalles puntuales de las cosas que se deben dar a conocer, entonces ya la oración empieza a ser diferente porque es una oración informada. Hay un norte hacia el cual nosotros vamos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo nos estamos acercando para conocer hacia dónde debemos nosotros juntos orar como iglesia? ¿Cuáles son los propósitos que nos están moviendo? Y eso es importante que usted y yo también dediquemos tiempo y podamos entrar en esa dinámica. El propósito de que sepan no es meramente informativo. Aquí vemos un propósito pastoral. Los efesios están preocupados por su pastor que está encarcelado, pero al saber la situación real, ¿sí? Entonces, que no era desesperada, que seguía predicando, que estaba en la casa del Señor, que estaba juicio, estaba realizando su misión sin que su condición física le impidiera desarrollarla. Entonces eso trae tranquilidad a ellos. Y entonces su oración empieza a enfocarse en los propósitos que Pablo les coloca delante. Pablo había pedido oración en los versículos 18 al 20
para que la iglesia ore de forma inteligente. Y esto aquí nos presenta un desafío. Para orar de forma inteligente necesitamos saber la situación real. Necesitamos entender el eido. Eido es la palabra en griego que nos habla sobre ese saber, ese conocer, ese tener conocimiento, ese estar informado. Necesitamos nosotros un eido constante. Y para tener ese oído necesitamos hacer comunidad. Para tener ese oído, ese estar informados, necesitamos acercarnos. Necesitamos aprender a confiar. Necesitamos aprender a romper el individualismo y aprender a adentrarnos en la comunidad donde somos apoyados, donde somos la iglesia que es perfeccionada. Ese oído o ese oída, más exactamente, esa palabra en el griego que es eido. Eido es la palabra que nos habla sobre estar informado, tener conocimiento puntual y preciso sobre una situación, para que nuestra oración sea efectiva, para que nuestra oración vaya al punto que debe ser, porque muchas veces podemos tener motivos y razones e interpretaciones equivocadas. La iglesia, sin la información que envía Pablo, pudiera pensar: Señor, libera, saca a Pablo de la prisión, haz esto, Señor, quita tal cosa. Puede ser una oración que es válida, pero tal vez puede que no sea y no se convierta en una oración tan efectiva como se convierte cuando es una oración que está informada con el saber y con el conocimiento pleno y puntual. Saber cómo orar desarrolla en nosotros un conocimiento preciso para saber interceder. Y esto es importante. La iglesia, tú y yo como miembros de la iglesia, necesitamos conocer. ¿Sabes? Nuestra oración va a crecer a medida que conocemos más al Señor. Nuestra oración va a ser más efectiva a medida que nos llenamos más de la palabra del Señor, pero también a medida que compartimos fielmente lo que acontece. A veces un diagnóstico sobre una enfermedad lo podemos ver como una derrota tal vez, pero también debemos ver ahí que nuestra oración puede ser más efectiva, porque me puede estar doliendo el estómago, sentir o decir yo que tengo un dolor en mi estómago y que oro por eso, pero de pronto puede ser algo que está afectando mi sistema digestivo, puede ser tal vez una preocupación, pueden ser muchas cosas y por eso el saber es importante. En el reino de los cielos, el reino al cual pertenecemos, no es no estamos bajo algo que es oscuro, que no se sabe, no, estamos en medio de algo que es de conocimiento puntual. Nuestra fe no es ciega. Aunque Hebreos nos hace una reflexión, dices, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no quiere decir que nuestra fe no se ve. Necesitamos y la iglesia necesita saber y necesitamos entender las cosas, pero nunca las vamos a conocer si no nos acercamos, si no tenemos esa relación puntual entre unos y otros, si no nos damos la oportunidad. Yo sé que a veces confiar en otras personas cuando hemos sido defraudados es complicado. Y el enemigo trabaja mucho en que nos defraudemos los unos a los otros. Por eso tenemos que trabajar en ser personas dignas de confianza, personas en quienes se pueda confiar. Porque a veces se nos confían cosas, se nos confía el saber. La pregunta es, ¿qué hago yo con lo que se me está confiando? Porque te pueden confiar grandes secretos, te pueden confiar grandes cosas, pero la pregunta es, ¿cómo estoy yo reaccionando frente a eso?
Estoy generando un mal ambiente de crítica, de murmuración frente a lo que estoy sabiendo, o estoy generando un ambiente donde la oración puede ser efectiva, donde juntos podemos salir adelante, donde juntos podemos enfrentar esa situación. Tíquico es uno de los personajes que irrumpe en esta historia como un hombre que el mismo Pablo define hermano amado y fiel ministro del Señor. Y esas son dos cualidades importantes que debemos desarrollar en nuestra vida, como hijos de Dios, como cristianos. Los conocimientos, lo que estamos aprendiendo, en qué tierra, en qué corazón está cayendo esa semilla. En un corazón que está dispuesto para que esa semilla dé fruto, para que esa semilla dé buenos frutos, o al contrario, esa semilla se seque y no dé fruto. El saber, el conocer lo que la información fiel que Dios está dando a nosotros, qué resultado está teniendo en nuestra vida. Compartir nuestras circunstancias, Pablo lo utiliza para informar a las personas. Para los que pasamos por pruebas, para los que pasan por pruebas, necesitamos entender que Dios nos ha puesto juntos para apoyarnos. Y a veces, yo sé que a veces es incómodo cuando te preguntan, venga, ¿por qué oramos? Hay cosas muy personales que tenemos. Pero también es importante que podamos compartir algo que nos pueda servir para que nuestra oración sea más efectiva. Eso es importante. Mira, también el saber nos lleva y nos delega a nosotros algo que es importante, y es dejar de lado los rumores. ¿Por qué es importante saber? Porque es importante que conozcas del Señor, porque es importante que entiendas cómo se desarrollan las cosas, para que tus decisiones no sean basadas en rumores o en falsos, en cosas que no son reales. Hoy en día, una de las cosas que más enfrentamos todos como seres humanos se conoce como las fake news, o las noticias falsas, que proliferan a través de las redes sociales, que se comparte información que muchas veces no es verdad, que son rumores. ¿Y qué tanto daño hacen? Como cristianos tenemos que también ser responsables con las cosas. Pablo en este saber está diciéndole a las personas, no podemos basarnos en rumores, en cosas. Por eso envío la información precisa y puntual para que usted la conozca y la sepa. Le pregunto, ¿su saber, su conocer está basado en el fundamento, en las cosas que son firmes, o en rumores? Muchas veces nuestra espiritualidad a veces se basa en rumores. Nuestra oración es en rumores de cosas, pero no en la verdad. Necesitamos crecer a saber la verdad, conocer la verdad, vivir en la verdad. Porque fácilmente podemos ser esclavos de las mentiras, y eso no es lo que el Señor desea para nosotros, ni para su iglesia, ni para su vida. Pablo lo reafirma, y quiero repetírselo. Dice, para que vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Hay una intención de Pablo al aprender y al comunicar lo que está pasando. Él quiere que sepan los asuntos, pero para que no haya desinformación, ni rumores, ni se generen cosas ni situaciones que no son, sino para que se hable como debe ser y en los términos que deben desarrollarse. Orar informadamente es conocer la situación real para interceder. Y esto es importante. La comunicación debe ser fiel. La comunicación es relacional.
porque confiamos en lo que transmitimos. El Señor nos ha confiado los secretos del cielo, nos ha permitido encontrar los tesoros preciosos para que usted y yo seamos buenos comunicando el mensaje, la verdad. Necesitamos dar información completa. Necesitamos enseñar e instruir de la forma precisa. Pablo no esconde las cosas, pero sí redirecciona los motivos hacia dónde y cómo orar. Eso es importante, porque a veces caemos en equívocos, caemos en situaciones que no son las que el Señor está esperando para nosotros. Pablo abre su corazón, pero eso no lo pone en menos ni daña el concepto que debemos tener y que se debe tener de él, no lo daña, sino al contrario, enfoca el propósito. ¿Qué es lo que está pasando con él? Él lo enfoca, dice, mire, necesito que oren por mí para que la palabra de Dios siga siendo constante en mi vida, para que hable con denuedo, para que la situación que estoy viviendo no haga que el denuedo en mí mengue, sino que al contrario crezca. Las situaciones que estamos viviendo, las situaciones que enfrentamos, que vienen a nosotros, que se presentan en nuestra vida, son un desafío que tenemos para enfrentar. Como cristianos, tenemos la palabra del Señor, la fuente inagotable de todo lo que va a pasar. Yo sé que a veces nos preocupa el futuro, lo que pasará. Pero en la Escritura encontramos con precisión, de una forma puntual, el Señor nos ha abierto su corazón y nos muestra las cosas, lo que va a suceder, para que en nosotros no haya engaño, para que nosotros podamos enfocar nuestra oración y ser precisos en el propósito. Pero ¿sabes cuál es el problema que tenemos? Que nuestro conocimiento, nuestro escudriñar, nuestro buscar la palabra del Señor, nuestro hacer comunidad a veces es muy pobre. Y por eso no sabemos cómo orar. Por eso no sabemos cómo pedir. No es que el cielo esté cerrado, es que muchas veces no sé pedir, estoy desenfocado, estoy apuntándole a donde no es. En la Escritura encontramos todo lo que ha de acontecer y de pasar. Y usted dirá, pero ¿cómo puede tal vez un texto que tiene muchos años de escrito hablar a mi presente y a mi futuro? Es posible, porque no es una inspiración de hombres, es una inspiración de Dios. Una de las cartas que más motivó a la iglesia primitiva en el entender su misión fue la carta de Apocalipsis que Juan escribe. Para muchos de nosotros está llena de figuras que no entendemos, pero no las entendemos porque muchas veces tenemos paradigmas que el enemigo nos ha metido, cosas que nos han llevado a tenerle como recelo a ciertas cosas. Pero sabes, el Señor, todas las cosas, como Jesús mismo lo declara, que oí de mi Padre, nos las ha dado a conocer. No somos ciegos en nuestro actuar y en nuestro ser. No, sabemos y conocemos. Tenemos una fuente inagotable que salta de agua de vida para nosotros. Mi hermano, necesitamos informarnos, crecer en eso. Necesitamos crecer más, ir un poco más allá en el escudriñar la palabra, pero también en el aprender a comunicar de forma efectiva lo que pasa con nosotros. Porque a veces el problema es que comunicamos a veces tarde, cuando no podemos ser ayudados.
Comunicamos fuera de tiempo. Comunicamos cuando no es. Necesitamos aprender a comunicarnos. Hijos que me escuchan, comunica el que necesitas ayuda dentro del tiempo. Hazlo. Vence los miedos y los paradigmas que muchas veces el enemigo ha entrado en tu vida para separarte de tu casa, de tus padres, de ese círculo familiar precioso que Dios ha puesto para ti. Esposa, aprende a comunicar lo que necesitas. Padre, aprende a comunicar lo que necesitas. Empleado, aprende a comunicar lo que necesitas. Jefe, aprende a comunicar lo que necesitas. Muchas veces no somos efectivos porque no estamos comunicando precisamente lo que necesitamos hacer. Necesitamos, como hijos de Dios, aprender a comunicarnos. Nuestro reto para hoy y los próximos días es aprender a comunicarnos. Señor, enséñanos. Queremos aprender a comunicarnos de la forma precisa. Jesús era un muy excelente comunicador. Precisamente comunicó lo que necesitábamos y lo que necesitamos saber. Tú y yo somos el reflejo de Él. Comuniquemos de forma efectiva el mensaje. No es que no quieran, es que necesitamos aprender a comunicar efectivamente el mensaje. No es que no se entienda el Evangelio, es que tengo que dedicar tiempo a saber para poder comunicar, porque ¿cómo voy a hablar de algo que no conozco, de algo que no sé? Para ser ayudados necesitamos comunicarnos efectivamente. Para ayudar a otros necesitamos comunicarnos efectivamente. El saber es importante. Crezcamos en eso, demos pasos hacia la madurez y comuniquemos juntos el mensaje como el Señor espera que nosotros lo comuniquemos. Pablo no se esconde, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos de forma puntual y precisa, sepan lo que pasa, para que no haya espacio para el engaño, para que no haya espacio para los rumores, para que no haya espacio para cosas que dañen la fe, porque para muchos el hecho de que Pablo esté preso podría ser un escenario que el enemigo puede usar para dañar su fe y decir, pues si el apóstol Pablo, el gran siervo de Dios, está pasando por eso, ¿qué nos espera a nosotros? Pero el recibir las noticias, las buenas nuevas, lo que Pablo ha aprendido y lo que está haciendo, quita esos miedos, esa confrontación y hace que las cosas empiecen a verse desde un escenario muy diferente y preciso. Está preso, pero el Evangelio no está preso. Está con cadenas, pero la revelación de Dios no está en cadenas porque hay un propósito. Las situaciones y circunstancias no minan la fe, el denuedo en Pablo, sino al contrario, que lo motivan cada vez más para que el Evangelio siga creciendo. Vamos adelante. Acerquémonos para saber, pero no con el ánimo de simplemente acumular conocimientos y generar murmuraciones y cosas, no, sino con el ánimo de ayudar. Debamos ayudar, debamos a poner la mano en el arado y vamos a empujar hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y corazones. Cada vez que sabes algo, cada vez que alguien confía algo en ti, es la oportunidad de llevar y de orar efectivamente para ver la victoria de parte de Dios en medio de esas situaciones. Oremos porque nuestro entendimiento sea abierto. Oremos para que el Señor y en nosotros nazca una pasión nueva, un amor precioso por su palabra, por su presencia. Oremos para que su gracia sea extendida a nosotros, para que
el Evangelio siga avanzando. Oremos para que sean quitadas las cargas, las preocupaciones, todo aquello que intenta impedir que la fe crezca. Que Dios nos dé la victoria y nos saque en bendición. Padre Celestial, aquí estamos hoy. Señor, pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos sabido cosas y nuestra oración ha sido equivocada. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos comunicado a tiempo y de forma efectiva las cosas. Padre, hoy pedimos, Señor, que corrijas y nos lleves a corregirnos, porque muchas veces, Señor, no hemos actuado de la forma de vida, sino hemos actuado de una manera que no corresponde y no es. Padre, hoy pedimos que nos ayudes. Señor, ayúdanos a comunicarnos de forma efectiva, a ser claros en las cosas. Padre, necesitamos como hijos ser claros en nuestro pedir. Necesitamos como esposos ser claros, como jefes, como ciudadanos también. Señor, como miembros de la iglesia necesitamos también ser efectivos en nuestra comunicación, ser claros. Padre, que el enemigo no utilice rumores, murmuraciones, situaciones para dividirnos, disgregarnos, para separarnos, sino al contrario. Señor, que el llevar las cargas los unos de los otros nos fortalezca y nos lleve en victoria y en bendición. Padre Celestial, que sea quitado todo miedo, todo temor, toda falta de confianza, todo eso sea cortado en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo ha intentado traer a la mente, todo lo que el enemigo ha intentado traer al corazón, todo aquello, Señor, que nos lleva a pensar de forma equivocada, sea cortado en nosotros. Trae liberación, Señor, a nuestra vida. Padre Celestial, aquellos que tal vez han sido quebrantados en su confianza, que los han defraudado, que nos han defraudado, Señor, que eso sea cortado, que sea quitado eso de nosotros, que nos ha llevado a tener recelos en muchas cosas. Padre, oro para que tú nos ayudes, Señor, a crecer. Señor, que las marcas de cosas que han pasado, Señor, no minen, no dañen nuestra vida. Señor, queremos dar fruto y que el fruto permanezca, pero necesitamos ser limpiados. Señor, límpianos, Padre Celestial, de la desconfianza, límpianos de la mentira, límpianos de la murmuración, límpianos de los comentarios, Señor, que están cegados. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestras palabras, límpianos, Padre Celestial, límpianos, Espíritu Santo, porque muchas veces transmitimos saberes erróneos, transmitimos cosas que no son. Señor, perdónanos, Padre Celestial, porque muchas veces hemos dañado tu palabra con comentarios, con cosas que no son. Señor, oramos para que nos limpies. Padre Celestial, límpianos, Espíritu Santo, y permítenos conocer y saber, Señor, de la fuente de agua de vida que eres tú. Señor, gracias por lo que haces en nosotros. Y gracias, Señor, por bendecirnos y fortalecernos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El saber todas las cosas que el Señor Jesús dijo, oí de mi Padre, las he dado a conocer.
Y eso es importante para nosotros, que hoy el Señor le ayude, le fortalezca y nos permita crecer en nuestro entendimiento, crecer en nuestra comunión, en la común unión los unos con los otros como hijos de Dios, siervos del Dios Altísimo. Que Dios bendiga su vida y su corazón. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor le fortalezca hoy y siempre.